La ayudé a crecer cuando no tenía nada, y cuando llegó a la cima, decidió borrarme de su historia como si nunca hubiera existido. Nunca pensé que ayudar a alguien a levantarse pudiera convertirse, con el tiempo, en la forma más silenciosa de desaparecer. No fue de un día para otro. No fue con gritos, ni con insultos, ni con una traición evidente. Fue lento. Tan lento que, cuando me di cuenta, ya no estaba en su vida, aunque todavía dormíamos bajo el mismo techo. Me llamo Daniel Reyes, tengo 32 años, y esta historia no la cuento para dar lástima, sino porque durante mucho tiempo creí que amar significaba sostener, incluso cuando el otro empieza a soltarte. Conocí a Sofía cuando no tenía nada. Literalmente nada. Vivía en un departamento pequeño, con muebles prestados, cuentas atrasadas y una inseguridad que se le notaba incluso cuando intentaba parecer fuerte. Tenía talento, eso nunca lo negué, pero el talento sin estabilidad no llega lejos. Yo ya trabajaba, no era rico, pero tenía los pies en la tierra. Cuando ella hablaba de sueños, yo veía posibilidades. Cuando ella dudaba, yo empujaba. Y cuando nadie creía en ella, yo lo hice sin condiciones. Al principio todo era sencillo. Yo pagaba la renta cuando ella no podía, cubría la comida sin mencionarlo. Le compré su primera computadora decente para que pudiera estudiar y trabajar mejor. Nunca se lo saqué en cara. Nunca lo vi como sacrificio. Lo hice porque la amaba, y porque creía que crecer juntos significaba que, si uno avanzaba primero, luego estiraría la mano para jalar al otro. Sofía solía decirme algo que ahora me persigue como un eco incómodo. Cuando yo esté arriba, tú estarás conmigo. En ese momento sonaba a promesa. Hoy sé que era solo una frase bonita. Luego vinieron los nuevos círculos. Personas que vestían distinto, que hablaban de contactos, de oportunidades, de niveles. Empecé a acompañarla a eventos donde yo no encajaba del todo. No porque fuera menos, sino porque ya no pertenecía a ese mundo que ella estaba construyendo. Yo lo notaba en su forma de mirarme cuando hablaba, en cómo cambiaba el tema si yo intervenía, en cómo mi presencia empezaba a incomodarla, aunque nunca lo admitiera. La primera vez que sentí que ya no era su apoyo, sino su peso, fue una noche en la que regresamos de una reunión. Yo intenté hablarle de algo que me preocupaba, algo simple, cotidiano. Ella me escuchó en silencio y luego dijo, casi sin mirarme, tú no entiendes este mundo, Daniel. Esto es distinto. No fue un insulto. Fue peor. Fue una línea invisible que me dejó del otro lado. Ahí entendí algo que no quise aceptar de inmediato. Yo no estaba siendo dejado atrás. Estaba siendo reemplazado lentamente. Y todavía no sabía quién ocuparía mi lugar. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse igual, aunque en apariencia todo seguía funcionando. Seguíamos viviendo juntos, compartiendo desayunos rápidos, mensajes cortos durante el día y silencios cada vez más largos por la noche. Sofía no había cambiado de golpe, había cambiado de dirección. Y yo, sin darme cuenta, ya no estaba en su camino, sino a un costado, observando cómo avanzaba sin volver la cabeza. Empezó a llegar más tarde. No con excusas evidentes, sino con explicaciones sofisticadas, reuniones que se alargaban, cenas de trabajo, eventos donde era importante estar. Yo asentía, preguntaba poco y escuchaba mucho. Porque cuando alguien empieza a justificar demasiado su ausencia, no es porque tema que lo descubras, es porque ya no considera necesario cuidarte. Yo seguía siendo el que pagaba algunas cosas, el que resolvía lo práctico, pero ya no era parte de lo importante. Un día, casi sin darse cuenta, dejó de pedirme opinión. Antes me mostraba ideas, proyectos, dudas. Ahora solo me informaba decisiones ya tomadas. Cambió el tono con el que hablaba de su vida, como si yo fuera un espectador bien intencionado, no el hombre que había estado ahí cuando todo era incertidumbre. Y lo más duro no fue que avanzara sin mí, sino que lo hiciera con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Fue en uno de esos eventos donde lo vi por primera vez. Alejandro. No apareció como una amenaza evidente. No era arrogante ni invasivo. Al contrario, era amable, seguro, perfectamente ubicado en ese nuevo mundo que Sofía estaba aprendiendo a habitar. Hablaban el mismo idioma.
Reían de las mismas cosas. Yo estaba ahí, sosteniendo una copa que ya no sabía a nada, observando cómo mi lugar se iba reduciendo sin que nadie tuviera que empujarme. Alejandro no me ignoró. Eso habría sido más fácil. Me trató con cortesía, con esa amabilidad distante que se reserva para alguien que no pertenece del todo. Me preguntó a qué me dedicaba, escuchó mi respuesta y asintió con una sonrisa educada. No hubo desprecio. Solo una diferencia clara, él estaba avanzando con Sofía, y yo estaba recordando quién había sido para ella. Esa noche, de regreso a casa, Sofía habló durante todo el camino. Me contó lo inspirador que era ese ambiente, lo motivada que se sentía, las oportunidades que estaban apareciendo. Yo la escuché, como siempre. En algún momento hizo una pausa y dijo algo que me dejó claro todo. Aunque en ese instante no supe cómo reaccionar, siento que por fin estoy donde debo estar. No dijo estamos. Dijo estoy. Pasaron los meses y luego los años. Sofía empezó a tomar cursos, a asistir a eventos, a conocer gente que hablaba un idioma distinto al nuestro. No me refiero al lenguaje, sino a la manera de ver la vida. Yo seguía trabajando, cada vez más horas, para que ella pudiera avanzar sin preocuparse por lo básico. Dejé proyectos propios, pospuse ideas, porque alguien tenía que sostener el presente mientras ella construía el futuro. Y durante un tiempo, eso funcionó. El cambio no fue brusco. Fue sutil. Empezó con palabras nuevas en su vocabulario. Ya no hablaba de nosotros, hablaba de mi carrera. Ya no decía nuestros planes, decía mis objetivos. Al principio lo justifiqué. Me dije que era normal, que estaba creciendo, que yo también debía adaptarme. Pero algo dentro de mí empezó a notar que, mientras ella subía, yo me quedaba exactamente donde estaba, solo que más cansado. A partir de ahí, los gestos cambiaron. Ya no buscaba mi mano en público. Ya no me incluía cuando hablaba de planes a futuro. Empezó a corregirme delante de otros, de forma sutil, casi elegante, como quien pule una imagen que ya no quiere que se vea asociada a lo antiguo. Yo empecé a notar cómo su orgullo crecía al mismo ritmo que su distancia. Intenté hablar con ella. No para reclamar, sino para entender. Le pregunté si algo estaba mal, si sentía que yo la estaba frenando. Me respondió con palabras cuidadas, casi ensayadas, que nadie tenía la culpa, que las personas cambian, que el crecimiento a veces incomoda. No negó nada. Tampoco confirmó nada. Fue una conversación diseñada para dejarme sin un lugar claro desde donde sostenerme. Y aún así, me quedé. No por debilidad, sino por amor mal entendido. Creí que acompañar también significaba saber cuándo hacerte a un lado sin desaparecer del todo. No entendí que, para Sofía, ese espacio ya estaba siendo ocupado. Que yo no estaba apoyando su crecimiento, estaba facilitando mi propia salida. Lo peor no fue sentirme desplazado. Lo peor fue darme cuenta de que ella ya había tomado una decisión. Y yo solo estaba viviendo el tiempo extra antes de que se atreviera a decirla en voz alta. El momento exacto en que entendí que ya no solo sobraba, sino que empezaba a incomodar, no fue durante una discusión ni en una ruptura formal. Fue en una cena. Una de esas cenas que Sofía llamaba importantes. Llegamos juntos, pero no entramos juntos. Ella se adelantó unos pasos, como si el simple hecho de caminar a mi lado pudiera retrasarla. Yo la seguí, observando cómo su postura cambiaba en cuanto cruzaba la puerta, espalda recta, sonrisa medida, seguridad ensayada. Era otra persona. Y yo, de pronto, no sabía quién era dentro de ese cuadro. Me presentó a varios conocidos con frases cortas, imprecisas. Daniel, sin apellidos, sin contexto. Antes decía mi pareja, ahora decía Daniel. Nada más. Nadie preguntó más. Nadie necesitó hacerlo. Yo me senté, escuché conversaciones que giraban alrededor de negocios, oportunidades, proyecciones. Cada vez que intentaba aportar algo, Sofía intervenía rápido, completando mis frases o redirigiendo el tema. No me callaba de forma directa. Me editaba. Alejandro estaba ahí, otra vez. Esta vez más cerca.
Ya no como coincidencia, sino como presencia constante. Se sentó a su lado. Compartieron miradas, comentarios al oído, sonrisas que no eran para mí. No había contacto físico evidente. No hacía falta. La cercanía emocional era suficiente para marcar la diferencia. Yo estaba en la misma mesa, pero en otra dimensión. Al regresar a casa, no dije nada. Ella tampoco. El silencio era espeso, incómodo, pero familiar. Esa noche, Sofía se acostó mirando el teléfono, respondiendo mensajes que no eran urgentes, pero sí prioritarios. Yo me giré hacia el otro lado de la cama con una certeza nueva y pesada. Ya no compartíamos el mismo espacio emocional, solo el físico. Días después, ocurrió algo que terminó de romper la ilusión. Sofía empezó a cuestionar cosas que antes jamás había mencionado. Mi forma de vestir. Mis horarios. Mi manera de hablar. Comentarios pequeños, envueltos en preocupación falsa, tal vez deberías actualizarte un poco. Ese tipo de actitud no encaja con ciertos ambientes. No eran consejos. Eran advertencias. Me estaba diciendo, sin decirlo, que yo ya no encajaba en la vida que ella estaba construyendo. Una tarde, mientras hablábamos de planes, le mencioné algo que yo quería hacer. Un proyecto personal que había postergado durante años. Ella me escuchó con atención aparente y luego dijo, con una sonrisa amable que me dolió más que cualquier desprecio, no creo que sea el momento para eso. No explicó por qué. No hizo falta. El mensaje era claro, mis sueños ya no eran compatibles con su realidad. Empecé a notar cómo evitaba llevarme a ciertos lugares. Cómo justificaba mi ausencia frente a otros. Cómo, poco a poco, me convertía en un elemento del pasado que todavía no se había ido, pero que ya no debía mostrarse. Yo seguía cumpliendo mi rol silencioso, pagando, sosteniendo, resolviendo lo cotidiano. Ella seguía avanzando. Y entre ambos se abría un espacio que ya no sabía cómo cerrar. La confirmación final llegó de la forma más simple. Un mensaje que no debía leer, pero que apareció en la pantalla mientras ella estaba en la ducha. No era explícito. No hablaba de amor ni de traición directa. Solo decía, me encanta cómo ves las cosas. Con gente así, si dan ganas de construir. El remitente, Alejandro. Apagué el teléfono. No hice escena. No confronté. Me senté en el sillón y esperé. No porque no me doliera, sino porque en ese momento entendí algo fundamental. Yo ya había sido reemplazado emocionalmente. Lo que quedaba era solo el trámite. Y cuando Sofía salió, con la toalla en el cabello y la expresión tranquila, supe que la pregunta no era si se iría, sino cuándo. A partir de ese mensaje, algo dentro de mí cambió. No fue rabia. No fue celos. Fue claridad. La claridad suele llegar tarde, cuando ya no sirve para salvar nada, solo para entender por qué todo se perdió. Empecé a observar a Sofía con otros ojos, no con los del hombre enamorado que busca excusas, sino con los de alguien que ya no quiere engañarse. Y lo que vi fue una mujer que ya había hecho su duelo, conmigo todavía presente. La primera humillación abierta no vino en forma de insulto, sino de omisión. Hubo un evento importante al que solíamos asistir juntos. Esa vez, Sofía se arregló con especial cuidado. Vestido nuevo, maquillaje impecable, una seguridad que ya no compartía conmigo. Cuando le pregunté a qué hora saldríamos, me miró con naturalidad y dijo, pensé ir sola. Es más fácil así. No explicó por qué. No se disculpó. Simplemente lo decidió. Yo asentí. Porque a veces discutir no cambia nada, solo te expone más. Esa noche, mientras ella estaba fuera, entendí algo doloroso, no me estaba ocultando, me estaba administrando. Yo era la parte de su vida que debía mantenerse discreta, fuera del nuevo escenario que estaba construyendo. Cuando regresó, traía esa sonrisa cansada que no se comparte, ese brillo en los ojos que no se regala. Me habló de lo bien que había salido todo, de la gente interesante que había conocido. No mencionó nombres. No hizo falta. Yo ya sabía quién había estado ahí. Con el tiempo,
La distancia se volvió costumbre. Dejamos de compartir planes a largo plazo. Dejamos de discutir, que suele ser la última señal de interés. Sofía empezó a hablar de mudarse, no como una idea conjunta, sino como un proyecto personal. Tal vez me convenga algo más céntrico, decía. No preguntaba qué pensaba yo. Solo informaba. Y cada palabra suya era un paso más lejos de mí. Una tarde, cometí el error de preguntarle directamente si había alguien más. No lo hice con acusación, sino con cansancio. Ella me miró largo rato antes de responder. Y cuando lo hizo, eligió las palabras con la precisión de alguien que no quiere quedar como la villana. No es eso. Es que estamos en momentos distintos. Esa frase, tan repetida, tan vacía, fue su forma elegante de decir que yo ya no estaba a su altura. Días después, la vi publicada en una foto. No era una foto íntima. No había contacto explícito. Era una imagen perfectamente cuidada, en un entorno que yo ya no habitaba. Alejandro estaba a su lado. No como amante declarado, sino como compañero natural. Los comentarios hablaban de éxito, de equipo, de crecimiento. Nadie preguntaba por mí. Nadie sabía que yo había estado ahí desde el principio. Esa fue la parte más cruel. No que me dejara. No que siguiera adelante. Sino que reescribiera la historia sin mí, como si mi apoyo hubiera sido un detalle menor, prescindible. Yo no aparecía en su narrativa del éxito. Yo era una etapa incómoda que convenía borrar para que el relato quedara limpio. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Sofía habló por fin. No con drama. No con lágrimas. Con serenidad. Creo que lo mejor es que cada quien siga su camino, dijo. Ya no somos compatibles. Asentí. No discutí. No pregunté nada. Porque cuando alguien llega a ese punto, cualquier palabra extra es una humillación más. Me levanté, recogí mi plato y supe, en ese instante, que no estaba perdiendo a la mujer que amé, estaba perdiendo a la mujer que decidió dejar de reconocerme. Y aunque todavía no lo sabía, ese no iba a ser el final. Solo era el comienzo del silencio que vendría después. La separación no fue inmediata. No hubo maletas arrojadas al piso ni discusiones eternas. Sofía se quedó unas semanas más, no por amor, sino por conveniencia. Decía que necesitaba ordenar algunas cosas, cerrar ciclos, acomodar su nueva rutina. Yo acepté sin discutir. Ya no me dolía como antes. Lo que dolía era distinto, una especie de anestesia emocional que te deja funcional, pero vacío. Durante ese tiempo, Sofía empezó a comportarse como si yo ya no estuviera ahí. No era desprecio directo, era algo más frío, indiferencia organizada. Llegaba tarde, hablaba poco, sonreía cuando miraba el teléfono. Yo no preguntaba. Aprendí que cuando alguien deja de explicarte, es porque ya no te considera parte de su vida futura. Yo era el presente incómodo que todavía no se había ido. Un viernes por la noche, mientras yo estaba en casa, recibí un mensaje de un conocido. No era cercano, no era amigo íntimo. Era alguien del mismo círculo profesional de Sofía. El mensaje era breve, casi inocente: oye, no sabía que Sofía y Alejandro ya estaban juntos. ¿Se ven bien? No hubo insulto. No hubo malicia. Solo información. Información que no debería haberme llegado así, pero que confirmó lo que yo ya sabía. No respondí. Apagué el teléfono y me quedé sentado un largo rato. No sentí ganas de confrontarla. No sentí celos. Sentí algo peor: irrelevancia. Yo ya no era parte de la conversación, ni siquiera como conflicto. Mi ausencia era tan asumida que nadie pensó que ese mensaje pudiera lastimarme. Para ellos, la historia ya estaba escrita. Yo solo no había leído el último capítulo. Cuando Sofía llegó esa noche, no me escondió nada. Tampoco me lo explicó. Me habló de forma casual, como quien ya no tiene cuentas pendientes. Me dijo que había conocido a Alejandro en un contexto profesional, que las cosas se habían dado, de forma natural, que no había habido engaño porque emocionalmente ya no estábamos juntos. Cada palabra era elegante, correcta, limpia,
y cada palabra era una forma distinta de lavarse las manos. No quise lastimarte, dijo. Simplemente pasó. Asentí. Porque discutir eso habría sido inútil. Nadie elige conscientemente ser reemplazado, pero todos saben cuando ya no son necesarios. Le dije que no había problema, que entendía. No porque fuera verdad, sino porque ya no tenía fuerzas para pelear por un lugar que ella había decidido cerrar. Días después, Sofía se fue. No dejó rencor. No dejó reclamos. Dejó silencio. El departamento se sintió enorme de pronto. No por el espacio, sino por la ausencia de ruido emocional. Empecé a ordenar mis cosas, a reorganizar mi vida sin ella. Y en ese proceso, entendí algo que no había querido aceptar: yo no había sido su pareja al final, había sido su transición. Mientras yo reconstruía mi rutina, Sofía empezó a mostrarse públicamente con Alejandro. Fotos cuidadas, eventos elegantes, mensajes de admiración. Todo parecía encajar perfecto. Ella había encontrado exactamente lo que buscaba, alguien que pertenecía a ese mundo al que yo ya no podía acceder. Y lo hizo sin escándalos, sin villanos, sin explicaciones incómodas. Una salida limpia. Demasiado limpia. Yo observé todo desde lejos. No bloqueé. No comenté. No reaccioné. Aprendí que mirar sin intervenir es, a veces, la forma más honesta de despedirse. Porque en el fondo, yo ya no estaba compitiendo con nadie. Ya había perdido antes de saber que el juego había cambiado. Y así empezó mi verdadera soledad. No la de estar sin pareja, sino la de entender que fui útil. Hasta que dejé de serlo. Los primeros días después de que Sofía se fue no fueron trágicos, fueron raros. Me despertaba temprano por costumbre, preparaba café para dos y me daba cuenta, a mitad del gesto, de que ya no había nadie más. No lloré. No grité. No sentí ese vacío dramático que la gente describe. Sentí algo más incómodo, una calma que no pedí. Cuando alguien se va de tu vida después de haber tomado tanto espacio, lo primero que queda no es dolor, es silencio. Y el silencio, cuando no sabes qué hacer con él, puede ser aterrador. Empecé a llenar los días con estructura. Trabajo, ejercicio, lectura. No por superación inmediata, sino por supervivencia emocional. Descubrí que había dejado de lado demasiadas cosas por sostener a alguien más. Proyectos personales que nunca retomé. Ideas que guardé para más adelante. De pronto, ese más adelante había llegado sin avisar. Y yo tenía que decidir si iba a quedarme estancado en la nostalgia o si iba a usar ese tiempo para reconstruirme sin aplausos. Sofía seguía apareciendo en redes, impecable, segura, acompañada. Yo dejé de mirar. No por orgullo, sino por higiene mental. Entendí que seguir observando su vida era una forma lenta de lastimarme a mí mismo. Me enfoqué en lo que podía controlar, mis decisiones, mis hábitos, mi crecimiento. Nadie aplaudía. Nadie validaba. Y por primera vez en mucho tiempo, eso estaba bien. Con el tiempo, empecé a notar algo curioso. Mi energía volvió. No esa energía desesperada de quien quiere demostrar algo, sino una calma firme. Empecé a avanzar en silencio. A crecer sin anunciarlo. A construir sin pedir permiso. Me di cuenta de que durante años había sido soporte, y nunca protagonista. Ahora, sin darme cuenta, estaba aprendiendo a sostenerme solo. Un día, sin buscarlo, me llegó un mensaje de alguien del pasado. Una oportunidad laboral que yo había descartado tiempo atrás. Antes no estaba listo. Ahora sí. Acepté sin expectativas exageradas. Empecé desde abajo, sin ventajas, sin favores. Y funcionó. No porque fuera mejor que nadie, sino porque ya no estaba dividido entre mis sueños y los de alguien más. Mientras tanto, Sofía empezó a mostrar grietas. No públicas, no escandalosas. Grietas humanas. Cancelaciones de eventos, publicaciones menos frecuentes, silencios donde antes había euforia. Alejandro seguía ahí, pero ya no como promesa, sino como realidad. Y las realidades,
tarde o temprano, siempre decepcionan cuando se construyen sobre expectativas idealizadas. Yo no sentí satisfacción al verlo. Tampoco alivio. Sentí distancia. Una distancia sana. Porque entendí algo fundamental, no necesitaba que su historia se rompiera para validar la mía. Mi camino ya no dependía de lo que ella hiciera o dejara de hacer. Yo estaba creciendo en un espacio donde nadie me comparaba, donde nadie me medía por lo que representaba socialmente. Pasaron los meses. Mi vida se estabilizó de una forma distinta. Más simple. Más honesta. Ya no era el hombre que sostenía a alguien más mientras se apagaba a sí mismo. Era alguien que avanzaba sin testigos, sin promesas, sin aplausos. Y esa tranquilidad, aunque nadie me la enseñó, se convirtió en mi mayor fortaleza. No sabía entonces que el pasado todavía tenía una última carta por jugar. Que Sofía, tarde o temprano, volvería a mirar atrás. Y que cuando lo hiciera, ya no encontraría al mismo hombre que dejó. Los primeros días después de que Sofía se fue no fueron trágicos, fueron raros. Me despertaba temprano por costumbre, preparaba café para dos y me daba cuenta, a mitad del gesto, de que ya no había nadie más. No lloré. No grité. No sentí ese vacío dramático que la gente describe. Sentí algo más incómodo, una calma que no pedí. Cuando alguien se va de tu vida después de haber tomado tanto espacio, lo primero que queda no es dolor, es silencio. Y el silencio, cuando no sabes qué hacer con él, puede ser aterrador. Empecé a llenar los días con estructura. Trabajo, ejercicio, lectura. No por superación inmediata, sino por supervivencia emocional. Descubrí que había dejado de lado demasiadas cosas por sostener a alguien más. Proyectos personales que nunca retomé. Ideas que guardé para más adelante. De pronto, ese más adelante había llegado sin avisar. Y yo tenía que decidir si iba a quedarme estancado en la nostalgia o si iba a usar ese tiempo para reconstruirme sin aplausos. Sofía seguía apareciendo en redes, impecable, segura, acompañada. Yo dejé de mirar. No por orgullo, sino por higiene mental. Entendí que seguir observando su vida era una forma lenta de lastimarme a mí mismo. Me enfoqué en lo que podía controlar, mis decisiones, mis hábitos, mi crecimiento. Nadie aplaudía. Nadie validaba. Y por primera vez en mucho tiempo, eso estaba bien. Con el tiempo, empecé a notar algo curioso. Mi energía volvió. No esa energía desesperada de quien quiere demostrar algo, sino una calma firme. Empecé a avanzar en silencio. A crecer sin anunciarlo. A construir sin pedir permiso. Me di cuenta de que durante años había sido soporte, y nunca protagonista. Ahora, sin darme cuenta, estaba aprendiendo a sostenerme solo. Un día, sin buscarlo, me llegó un mensaje de alguien del pasado. Una oportunidad laboral que yo había descartado tiempo atrás. Antes no estaba listo. Ahora sí. Acepté sin expectativas exageradas. Empecé desde abajo, sin ventajas, sin favores. Y funcionó. No porque fuera mejor que nadie, sino porque ya no estaba dividido entre mis sueños y los de alguien más. Mientras tanto, Sofía empezó a mostrar grietas. No públicas, no escandalosas. Grietas humanas. Cancelaciones de eventos, publicaciones menos frecuentes, silencios donde antes había euforia. Alejandro seguía ahí, pero ya no como promesa, sino como realidad. Y las realidades, tarde o temprano, siempre decepcionan cuando se construyen sobre expectativas idealizadas. Un día, sin buscarlo, me llegó un mensaje de alguien del pasado. Una oportunidad laboral que yo había descartado tiempo atrás. Antes no estaba listo. Ahora sí. Acepté sin expectativas exageradas. Empecé desde abajo, sin ventajas, sin favores. Y funcionó. No porque fuera mejor que nadie, sino porque ya no estaba dividido entre mis sueños y los de alguien más. Mientras tanto, Sofía empezó a mostrar grietas. No públicas, no escandalosas. Grietas humanas. Cancelaciones de eventos, publicaciones menos frecuentes, silencios donde antes había euforia.
Alejandro seguía ahí, pero ya no como promesa, sino como realidad. Y las realidades, tarde o temprano, siempre decepcionan cuando se construyen sobre expectativas idealizadas. Yo no sentí satisfacción al verlo. Tampoco alivio. Sentí distancia. Una distancia sana. Porque entendí algo fundamental, no necesitaba que su historia se rompiera para validar la mía. Mi camino ya no dependía de lo que ella hiciera o dejara de hacer. Yo estaba creciendo en un espacio donde nadie me comparaba, donde nadie me medía por lo que representaba socialmente. Pasaron los meses. Mi vida se estabilizó de una forma distinta. Más simple. Más honesta. Ya no era el hombre que sostenía a alguien más mientras se apagaba a sí mismo. Era alguien que avanzaba sin testigos, sin promesas, sin aplausos. Y esa tranquilidad, aunque nadie me la enseñó, se convirtió en mi mayor fortaleza. No sabía entonces que el pasado todavía tenía una última carta por jugar. Que Sofía, tarde o temprano, volvería a mirar atrás. Y que cuando lo hiciera, ya no encontraría al mismo hombre que dejó. Después de ese encuentro no volví a saber de Sofía. No porque la bloqueara ni porque huyera, sino porque ya no había nada pendiente entre nosotros. Hay historias que no se cierran con un adiós, sino con un entendimiento profundo de que cada quien ya tomó su lugar definitivo. El mío, por primera vez en mucho tiempo, no dependía de nadie más. Con el paso de los meses, mi vida siguió avanzando con una calma que antes confundía con monotonía. Ahora entendía que esa calma era estabilidad. Ya no vivía para sostener sueños ajenos ni para adaptarme a mundos donde mi presencia era incómoda. Construía despacio, sin prisa, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. Y esa libertad, aunque nadie la celebrara en redes ni la aplaudiera en reuniones, se sentía inmensa. A veces me preguntan si volvería a hacerlo. Si volvería a apoyar a alguien de esa manera, a dar tanto sin garantías. Y la respuesta siempre es la misma, sí, pero no de la misma forma. Porque ayudar no es perderte. Amar no es desaparecer. Y crecer juntos no significa que uno tenga que quedarse atrás para que el otro avance. No guardo rencor. El rencor ata. Yo aprendí a soltar. Sofía hizo lo que creyó mejor para ella. Yo hice lo que necesitaba para mí. Y aunque nuestras historias partieron del mismo punto, tomaron direcciones distintas. No porque uno fuera mejor que el otro, sino porque aprendimos cosas diferentes del mismo camino. Si algo me dejó todo esto es una verdad simple, pero incómoda. Hay personas que te aman mientras les eres útil. Mientras encajas. Mientras sostienes. Y cuando ya no cumples esa función, te llaman incompatible. Hoy sé que no fui reemplazado porque fuera insuficiente. Fui reemplazado porque dejé de ser conveniente. Y eso no habla de mi valor. Habla de sus prioridades. Así que si estás escuchando esto y te sientes identificado, si alguna vez diste todo por alguien que luego te borró de su historia, recuerda algo. No perdiste tiempo, ganaste claridad. Y la claridad, cuando llega, no duele para siempre. Solo te enseña a no volver a equivocarte con la misma persona. Porque al final, el éxito más grande no es llegar con alguien a la cima, sino aprender a no arrodillarte para que otro suba.